Bueno, antes de continuar con el siguiente bloque, comentarles que en la página web de las jornadas pueden ver en detalle el perfil de todas las personas que irán dando ponencias en los días de estas jornadas, todos ellos con unas trayectorias extensas y muy ricas y muy interesantes, y por eso pues no nos da tiempo de detallar antes de cada bloque. Pero bueno, que les invitamos a que curioseen y conozcan mejor a cada uno de los ponentes. Ahora vamos a pasar al bloque 2, que es de acciones para reducir el impacto de los herbívoros invasores. Sin duda un tema clave para la conservación de nuestra flora y para entender también el estado de degradación de sus hábitats. Un tema no falto de controversia y también diría yo de contradicciones, pero bueno, que supongo que irán saliendo a lo largo de las ponencias de este bloque. En primer lugar va a intervenir Jonay Cubas de la Universidad de La Laguna con su charla sobre impacto de los herbívoros invasores en Canarias. Continuará Chiqui con una charla sobre la sistematización de trabajos de exclusión de herbívoros en Canarias. Y por último, a continuación irá Juan Luis Rodríguez Luengo, biólogo jubilado del Gobierno de Canarias. Él nos hablará de cómo solucionar el problema de las granjas ilegales como fuente de ganado asilvestrado. Y por último intervendrá Paco González Artiles, compañero del Cabildo de Gran Canaria, y nos hablará de las acciones de control y erradicación de los herbívoros invasores. Y sin más, pues, Jonay. Bueno, muchísimas gracias. Yo les voy a hablar, como ya les dijo Ruth, sobre el impacto de los herbívoros invasores en Canarias. Yo creo que ya muchos de los que estamos aquí, técnicos de la conservación, gestores, alumnos que seguramente que también en las clases, habremos visto pues, el grave impacto que ocasionan los herbívoros invasores en Canarias. Y bueno, pues a pesar de su reducida superficie, ya que ocupan solo un 5% de las tierras emergidas del planeta, las islas oceánicas ocupan actualmente o son los mayores reservorios de endemicidad por unidad de superficie, es decir, sitios muy pequeños con un elevado grado de endemicidad. En contrapartida, estas islas son demasiado frágiles debido a su alta endemicidad y, sobre todo, a la introducción de especies invasoras que son consideradas como la primera causa de pérdida de biodiversidad en isla. Entre ellos, destacar los herbívoros invasores como la principal causa de extinción de muchísimas especies de flora endémica. Pues bien, aquí traigo un ejemplo de una isla al oeste de Chile, en San Ambrosio, cómo la introducción de cabras y conejos produce cambios demoledores en menos de 50 años. Los herbívoros son capaces de hacernos modificar las comunidades vegetales y nosotros no nos damos cuenta hasta dentro de X años. Y el grave impacto que en esto ocasionan. Aquí en Canarias pasa exactamente lo mismo. Un estudio que elaboramos en el año 2019 con mi tesis doctoral, pudimos concluir que la flora endémica es mucho más palatable a los herbívoros invasores que a la flora no endémica. Entre ellas vemos como herbívoros analizados el conejo europeo, la cabra y el muflón. Y entre ellos los daños no se distribuyen de manera homogénea en toda la isla, sino vemos que en la laurisilva el efecto del ganado, de los herbívoros en general, es menos, al menos el del conejo, es menos pronunciado que, por ejemplo, en el retamar, en el pinar o en las zonas costeras. Aquí podemos ver un esquema del que partimos de un hábitat que se destruye. Se destruye pues, por los usos, la ganadería, la agricultura. La gente tiene que vivir. ¿Qué pasa cuando se abandonan esa agricultura, se abandona esa ganadería? Pues el bosque intenta recuperar lo que era suyo. Pero claro, no nos olvidemos que hay herbívoros invasores pululando por nuestros ecosistemas y empiezan a comerse los endemismos, no nos damos cuenta, al menos el conejo está considerado como una peste silenciosa porque se aprovecha de alimentarse de las plántulas y no nos damos cuenta de esos efectos si no ponemos un vallado de exclusión, por ejemplo. Empiezan a comerse los endemismos hasta tal punto de cuando queremos recuperar un ecosistema, no sabemos la composición original que ésta tenía.
Realmente no conocemos realmente las comunidades originales antes de la llegada de estos herbívoros. El conejo está aquí en Canarias de hace 500 años, en el siglo XV fue cuando fue introducido por los conquistadores. Es lo que hay por ahí un término que últimamente se oye mucho, que son ecosistemas vaciados. Pero claro, los herbívoros empiezan a comerse la flora que más les gusta, nos dejan ahí en el ecosistema la flora no palatable, lo que menos les gusta, generalmente también flora no endémica. ¿Dónde están esas especies? Pues esas especies se encuentran en paredes y en riscos verticales al abrigo de esos herbívoros invasores. Aquí traigo dos buenos ejemplos. Uno de ellos es Fuerteventura. Ahí vemos a Javier Martín Carvajal en un estudio que hicimos con él y con Rubén Hernández Cerdeña, donde hay restos de laurisilva, de laurisilva seca y un poquito de laurisilva húmeda. Y en este lado de aquí vemos el Roque del Sombrero, donde tenemos que también hacer una escalada, 20, 25 metros, donde incluso ahí hay especies nuevas para la ciencia. Es decir, que en el día de hoy todavía se siguen descubriendo especies nuevas para la ciencia en andenes y en paredes donde todavía no han llegado los herbívoros. A lo que llego es que tenemos muchas especies refugiadas. Por ejemplo, Cairolophus metlexixi, el Cairolophus de Añabingo, cabezón de Añabingo, Tesium subsuculento, solamente relegado al norte, a una pequeña franja del norte de Tenerife, el Limonium arborescens, o el Lotus maculatus, que solamente vive en esos vallados de exclusión porque los conejos suelen ser, los conejos se lo comen, ¿no? ¿Qué pasa? Y es que esta flora endémica es muy vulnerable a la introducción de estos herbívoros. La flora endémica ha evolucionado en ausencia de estos herbívoros y no ha tenido el tiempo suficiente para evolucionar con la presencia de estos herbívoros, a diferencia de la península, que las plantas conviven perfectamente con los herbívoros, ¿no? Cuando se introducen los herbívoros en las islas, ellos ven una gran abundancia de recursos nutritivos, hay ausencia de depredadores y entonces empiezan a expandirse, a producir una drástica reducción de muchas especies vegetales palatables y puede llegar a producir la extinción de muchas especies. Y esto es lo que pueden ocasionar los herbívoros que a veces no nos damos cuenta, ¿no? La erosión, en Lanzarote, por ejemplo, esto es cerca de Timanfaya, en las proximidades de Timanfaya, la erosión del suelo, la creación de madrigueras cambian esa composición química de los nutrientes del suelo, el daño directo en la vegetación, pues a través, con el ramoneo, por ejemplo, aquí vemos Pencomia estipulata en la isla de La Palma, o con Volvulus scoparius, ese daño característico que hacen los conejos, el corte al bies, suelen dejar restos de excrementos, restos de plantas comidas alrededor de las plantas, indicativo de que ha sido consumido por conejos, e incluso los dragos que prácticamente, o lo que queda de él, porque no nos damos cuenta del daño, el grave daño que ocasionan estos herbívoros, ¿no? Y es que la densidad de herbívoros ha aumentado y se ha expandido en otros espacios, ¿no? Por ello, su eliminación se considera un paso esencial para restaurar los ecosistemas. Aquí les traigo un ejemplo de la isla de Fuerteventura, un trabajo que hicimos, que tuve la suerte de dirigir con Chiqui y con Marcelino, un trabajo de fin de máster en Fuerteventura, de Rubén Hernández Cerdeña, donde todavía en ese momento habían unos vallados de exclusión, creo que ahora mismo los están volviendo a instalar. Hicimos un estudio comparativo y nos dimos cuenta que donde habían herbívoros había mayor suelo desnudo y había menos, o sea, las parcelas eran más heterogéneas, aquí por ejemplo, más homogéneas, perdón. Aquí por ejemplo podemos ver cómo en las parcelas de exclusión de ganado vemos que hay mayor profundidad de suelo, ¿vale? El suelo está un poquito más formado dentro de esas parcelas, hay mayor cobertura vegetal, hay mayor riqueza y hay mayor pendiente. Claro, nos pusimos a analizar una estructura poblacional de una especie, la especie más característica que había ahí, la más abundante, que es Asteriscus ericio, indicativa de zonas degradadas o antropizadas, ¿no? No es la comunidad climatófila que debería de haber ahí. Hicimos un análisis comparativo dentro y fuera y vimos el número de individuos juveniles que habían. Bueno, dentro del vallado de exclusión había mayor cantidad de individuos juveniles que fuera. Pero claro, decíamos, pero hombre, esta planta no se la suelen comer porque es una planta no es muy palatable, las hojas, el contenido que tienen las hojas es muy pelosa, no es muy consumida. Se estaban comiendo las flores. En la parte de fuera del vallado veíamos un montón de plantas roídas por las inflorescencias, se estaban comiendo el futuro. Por eso no veíamos casi nada de individuos juveniles en la parte de fuera del vallado. Pero esto no queda aquí. Posteriormente, realizamos un estudio de análisis de suelo en la misma zona y volvimos a contactar con Javier Martín Carvajal. Él bajó a los riscos y con diferentes tratamientos en la parte superior,
en medio, en pie de risco, calculamos un análisis de la composición química del suelo y un banco de semillas. Y fíjense, hay menor pH en el sitio donde no hay herbívoros, pero miren, hay mayor cantidad de materia orgánica, mayor cantidad de nitrógeno, el suelo está mejor saturado. Es decir, no tiene nada que ver los suelos con herbívoros a los suelos sin herbívoros. El ganado ahora lo que hace es transformar los suelos en sustratos más adecuados para especies nitrófilas. ¿Y qué pasa con el banco de semillas? Que nos pusimos con la bandeja a regarlas, a ver lo que salía. Hay mayor cantidad de individuos y de especies en el risco que fuera de ellos. Fíjense que censamos una media casi de 20 aproximadamente, o 15 de media, de especies en esos riscos, ¿no? En la isla de Tenerife, en el Parque Rural de Anaga, hicimos también un estudio y pudimos comprobar también que el ganado asilvestrado prefiere la flora endémica antes que la flora no endémica, los endemismos insulares antes que los canarios y antes que los macaronésicos. El ganado asilvestrado en los espacios naturales protegidos también es una amenaza muy seria para la conservación de nuestra biodiversidad y más concretamente para la conservación de nuestra flora. Aquí podemos ver un ejemplo, otro ejemplo que les traigo, en la isla de La Gomera, otro trabajo de fin de grado que dirigimos con Chiqui y yo en la isla de La Gomera, de Ana León, publicado ya en el año 2025. Fuimos al Roque del Sombrero, intentamos ver la diferencia, la comparativa, qué pasaba en el roque y qué pasaba justo debajo del roque. A menos de 2-5 metros no había mucha diferencia en el roque a la parte basal, al pie del roque. Fíjense, dentro del roque, donde no ha habido nunca herbívoros, y les recuerdo ahí 2 nuevas especies citadas ahí para la ciencia, hay un mayor número de especies endémicas frente a las no endémicas, y todo lo contrario ocurre en la zona donde hay herbívoros. Hay mayor cantidad de especies no endémicas que de endémicas. Fíjense en la balanza, 23 arriba, 9 abajo. Arriba también había euforbia, pero no era la más abundante. Fíjense el reducto de biodiversidad que había si excluimos la amenaza más importante que tiene ahora mismo Canarias, que son los herbívoros invasores. Aquí les traigo un vídeo que me cedió Marcos Díaz Bertrana, y esto es una población de ganado asilvestrado dentro del vallado, corrígeme si me equivoco, Marcos, del vallado del Elianthemum González Ferreri, una especie que solamente queda relegada a 3-4 puntos concretos en el norte de la isla de Lanzarote, en Famara, y que está afectada por el ganado asilvestrado. Esta planta tiene serios problemas de conservación, y si no hacemos nada entre el ganado por un lado y el cambio climático por el otro, esta especie es como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque le quedaría muy poquito. ¿Qué es lo que está pasando? Que las especies endémicas están disminuyendo al mismo tiempo que las especies no endémicas o endémicas no palatables. Recuerden Rosalito de Cumbre, la historia del Parque Nacional del Teide, va a condicionar cambios en la composición de las especies y produciendo la degradación de los hábitats. Pero claro, por ejemplo, cuando vemos los pinares que están todos requete comidos y están muy empobrecidos, sabemos que el pino es una especie poco palatable, pero cuando ya no tienen nada ya que comer, también se lo comen. En un estudio que realizamos en los pinares del sur de la isla de Tenerife, pudimos comprobar que era para analizar la migración del pino frente al cambio climático, nos pudimos dar cuenta y concluir que el conejo europeo está ralentizando esa migración del pino en altitud, porque aunque todo el mundo hemos aprendido en clase que el crecimiento del pino es un crecimiento monopódico, aquí podemos ver un pino chiquitito, muy ramificado, pero si te pones a escarbar, nos damos cuenta que tiene un tronco enorme. ¿Y qué es lo que pasa? Que está comido y vuelto a comer, y entonces empiezan a salir y a ramificarse todo el tronco, y esto es un crecimiento inusual de esta especie, ¿no? Por tanto, vemos aquí que el conejo europeo también está ralentizando esa migración de las especies frente al cambio climático. Y les traigo 3 ejemplos claros de especies de otras islas del mundo, como McQuaid Island, cómo con hacer un simple vallado de exclusión, ellos tuvieron aquí una inclusión del conejo europeo en 100 años y consiguieron quitarlo a tiempo. Miren, el banco de semillas permitió ver realmente lo que cubriría esa área si no hubiera esa amenaza. O, por ejemplo, esta de aquí, erradicando los conejos, en 10 años la vegetación vuelve a recuperarse. Aquí el banco de semillas está saludable. Nosotros, Canarias, hemos llegado tarde. Llevamos 500 años de introducción del conejo europeo y los bancos de semillas en Canarias los tenemos ya muy empobrecidos. O, por ejemplo, una isla entera, como Phillip Island. Si quitamos las amenazas, si quitamos los herbívoros, se recupera. ¿Se recupera solo? Sí,
pero también hay que ayudar a algunas, por ejemplo, las amenazadas, que tuvieron que crear planes de recuperación de muchas de ellas porque no había suficiente información. Por tanto, aquí les traigo la comparativa del Roque del Sombrero, tanto en la base como en el risco, a una distancia mínima de 2-3 metros, no más. Fíjense en el cambio de paisaje. Lo que yo quiero concluir con ustedes aquí es que es necesario comprender la importancia de controlar, eliminar o erradicar los herbívoros invasores para recuperar nuestras comunidades vegetales. Muchísimas gracias. Jonás, estaba pensando que ahora de qué hablo yo en mi charla. Bueno, tu presentación me ha gustado y realmente el erradicar no lo vamos a poder hacer, pero controlar sí y, digamos, excluir en determinadas zonas. Erradicar va a ser muy difícil con algunas especies, pero tener labores de control permanente de las poblaciones sí que se puede hacer. Y el problema, por ejemplo, es que como algunas especies, como el conejo, se consideran caza. Exactamente, no es una especie invasora. No se puede estar controlando permanentemente. El conejo se puede controlar, no podemos erradicar el conejo de islas muy grandes como las Islas Canarias. Se ha erradicado en Montaña Clara por Aurelio Martín Hidalgo y colaboradores que erradicaron el conejo en esa isla, pero está claro que el conejo no se puede erradicar. Sí podemos controlar las poblaciones a un mínimo posible que sea compatible con la conservación de la biodiversidad. Lo que sí podemos es erradicar aquellas especies que están ya en el catálogo, el muflón, el erruí. Podemos eliminar de los espacios naturales protegidos el ganado asilvestrado, las cabras en Gran Canaria, las cabras en Anaga, en Teno, en La Gomera. Es decir, esas sí las podemos hacer, pero el conejo ahora mismo no podemos erradicarlo porque es meramente imposible. Somos islas muy abruptas y que muchos recovecos para estos conejos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.